Gracias, señora presidenta. Por supuesto que uno le encantaría estar equivocado y que tuviera razón el gobierno y que por lo tanto no ocurriera el desfasaje que tenemos la convicción de que va a ocurrir y que hubiéramos preferido que de todas maneras el gobierno se anticipara estableciendo las señales correspondientes para evitar que el impacto sea mayor. Claro que es cierto que de la historia contracíclica siempre se habla del segundo capítulo, pero se olvidaron del primero, que es un poco lo mismo que decía la senadora Moreira hace un rato. Por supuesto que cuando vienen los tiempos de achique, lo peor que hay es aumentar el achique, pero para poder generar el ciclo expansivo en contexto de dificultad, hay que haber ahorrado en tiempos de expansión. Y eso es lo que no se ha hecho durante estos años, que aumentaron el déficit fiscal de una manera exponencial. Y ese es el problema que tenemos, que cuando un país llega al momento en que las condiciones se vuelven adversas y obviamente la receta de la política contracíclica indica que lejos de jugar a la restricción hay que sostener el funcionamiento. Para eso hay que haberse preparado previamente y eso es también un cuestionamiento que nosotros hacemos. ¿Cuál es el fundamento que nos separa en el análisis sobre las previsiones de crecimiento de la economía? Porque en definitiva, cuando nosotros desde el Partido Independiente planteamos que hay un problema de sustentabilidad financiera del proyecto de ley de presupuesto, es porque tenemos una visión diferente a la del gobierno y a la del partido de gobierno sobre cómo va a evolucionar la economía. Y por cierto, ojalá nuestra visión sea la equivocada y también se equivoquen todos los analistas económicos del país, porque en esto coinciden todos los analistas económicos del país, salvo los que están adentro del equipo económico de gobierno. Todos han bajado las previsiones de crecimiento del producto para el Uruguay de este año al 2%, incluso por debajo del 2%. Hay analistas que ya están hablando del 1,7%, y a eso hay que agregarle el dato no menor, que en el crecimiento del Producto Bruto del Uruguay de este año se incluye, por única vez, porque el año que viene ya va a estar amortizado, la incorporación de Montes del Plata, que es un punto del producto, un punto. Por lo tanto, el año que viene el crecimiento de la economía probablemente esté en el entorno del 1%. Y esa es la situación que tenemos y eso es lo que nos genera la preocupación, porque tenemos la convicción de que este proyecto de ley presupuestal va a determinar un incremento del déficit fiscal y un mayor nivel de endeudamiento que ya se prevé, que el propio proyecto de ley de presupuesto propone, lo que va a afectar la sólida posición financiera que actualmente tiene nuestro país. Es por eso que, señora presidenta, en el día de mañana vamos a presentar 2 artículos como a modo de aditivos, que ya presentamos en la Cámara de Diputados sin suerte, pero uno siempre tiene la expectativa y la esperanza de que haya reflexión, que son en realidad 2 artículos idénticos en su redacción a los que con la firma del doctor Tabaré Vázquez y del contador Astori, en aquel entonces también presidente de la República y ministro de Economía y Finanzas respectivamente, presentaron el proyecto de ley de presupuesto del año 2005. Estas iniciativas fueron descartadas en el 2005 y volvieron a ser descartadas ahora en la Cámara de Representantes. Lo que pretendemos es dotar al Poder Ejecutivo de un instrumento, de una herramienta de control fiscal. En primer lugar, proponer limitar el crecimiento de los gastos de funcionamiento en términos reales a un tope del 3%, con la excepción de aquellos incisos donde, por razones sociales, corresponde no topearlos. Estamos hablando de la ANEP, la UDELAR, el INAU, la Universidad Tecnológica y ACE. Y, en segundo lugar, establecer límites de ejecución en el presupuesto de gasto de funcionamiento, incluidas las transferencias y las inversiones en todos los incisos, cuando los recursos del presupuesto nacional sean inferiores a los proyectados. Es decir, que el Poder Ejecutivo tenga la herramienta para controlar y cortar
el incremento eventual de gastos si las proyecciones del presupuesto nacional, que nosotros creemos que son excesivamente optimistas, no se produzcan. Ojalá tengamos la suerte que el día de mañana estas dos iniciativas se voten, porque en realidad no generan gasto, pero sí generan un instrumento posible para que el Poder Ejecutivo enfrente un eventual mal desempeño de los indicadores y que, en definitiva, esos indicadores se alineen con lo que nosotros sospechamos que va a ocurrir. Ojalá nos equivoquemos, nuevamente lo digo. Por lo tanto, habida cuenta de que el proyecto de ley de presupuesto, así como está planteado, carece de sustentabilidad financiera y sus disposiciones van a generar un aumento del déficit fiscal que ya es importante y del endeudamiento público mayor del previsto en el propio proyecto de ley de presupuesto, esta es la primera razón por la cual el Partido Independiente no acompaña el proyecto. En segundo lugar, porque en forma paradójica a las situaciones de dificultad que se reconocen, la propuesta presupuestal incorpora nuevamente la creación de nuevos cargos de particular confianza. Analizamos el articulado y encontramos en diferentes incisos la creación de nuevos cargos de particular confianza como si los que existieran ya en el Estado no fueran suficientes. La verdad, uno tiene la sensación de que es una enorme cantidad de la que ya dispone el Estado uruguayo como para que encima sigamos incorporando. Es una señal, además, no es tanto el monto de la cantidad de recursos que implican esos cargos de confianza, sino la señal a la ciudadanía de seguir incrementando la cantidad de casos en que se eligen los cargos en función de la particular confianza o se elevan los topes de sus remuneraciones, etc. La tercera razón es que la propuesta no trae consigo una reforma educativa. El proyecto de ley de presupuesto no incluye una transformación profunda de la educación. Se enuncia en el último artículo a modo casi que de estandarte, como la última línea de una lista electoral, que se va a comprometer a llegar al 6% del PBI para la educación. Es prácticamente una manifestación de intención que, además de no tener ningún valor desde el punto de vista normativo, es otra vez apelar a la cifra mágica, la magia del número presupuestal. En realidad, el 6, el 7, el 8, el 5... el que quieran, lo que importa no es eso. Lo que importa es qué se hace con los recursos. Lo que importa es en qué se aplica el gasto educativo. Se puede gastar mucho, se puede gastar indefinidamente, pero si no hay un proyecto profundo de transformación, de nada sirve gastar tanto cuanto. Se sigue pensando en términos nominalistas, como si el porcentaje fuera la garantía de la buena educación. Y cuando uno mira el mensaje del Poder Ejecutivo, y esto lo discutimos en extenso y no me voy a reiterar ahora en oportunidad de la comparecencia de la ministra de Educación y el CODICEN hace unos meses, a solicitud del senador Larrañaga, y quedó muy en evidencia que en realidad tenemos el mismo diagnóstico de hace 10 años, nada más que la enorme mayoría de los indicadores han empeorado, han aumentado la tendencia negativa. Somos los más desiguales del continente, medidos en términos de pruebas internacionales como las que hace UNESCO o las pruebas PISA. El motivo más fuerte de deserción en educación media es la falta de interés. No hay ninguna propuesta de transformación en los contenidos educativos. Tenemos cifras alarmantes en materia de porcentaje de ingresos, problemas gravísimos en materia de calidad de la educación, atraso brutal en la redefinición de los contenidos educativos. Los chiquilines se aburren en nuestras aulas y no hay mención a un solo problema institucional o de gestión de la ANEP. La ANEP no tiene la mínima autocrítica de lo que pasa. Ya del cambio de ADN no se habla más, ya quedó por el camino hace rato. Se proponen metas exclusivamente relacionadas con la cobertura, no se cambian las reglas de juego del funcionamiento educativo, no se definen procesos e instrumentos para lograr esos objetivos, son meros enunciados de aspiraciones de cobertura, poquito, insuficiente,
difícil de concretar, no se definen estrategias concretas, y la educación es la columna vertebral de las políticas sociales, y su defección las desarticula y las convierte en asistencialismo. Por eso es particularmente grave el fracaso de la política educativa. Y lo que encontramos en el proyecto de presupuesto no se acerca en nada a lo que debería ser un proyecto de transformación, un proyecto de reforma educativa. ¿Cómo vamos a acompañar un presupuesto que no resuelve el principal problema que el país tiene? Que no resuelve en términos sustantivos, en términos de mensajes, de contenidos, de proyecto. Es la inercia disfrazada de cambio. Vamos rumbo a 5 años más de fracaso en la política educativa, y esto es el tercer componente que determina de parte nuestra un voto negativo al proyecto de presupuesto. Y el cuarto tiene que ver con el dibujo institucional que el proyecto de presupuesto elabora. Se reitera una cosa que es vieja y que no, vamos a decir las cosas como son, que viene de antes incluso de que el Frente Amplio llegara al gobierno, que es esa tendencia equivocada a incrementar las funciones sustantivas dependiendo de Presidencia de la República. Hay una interpretación equivocada de lo que implica el modelo presidencialista. El modelo presidencialista refiere al Poder Ejecutivo, no a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República es un organismo de competencia cerrada, es un organismo del cual no se puede seguir agregando y agregando uno tras otro más contenidos sustantivos. 83 artículos de los 765, 83, más del 10% de todo el presupuesto nacional en términos de cantidad de artículos, se destinan a desarrollar la Presidencia de la República. Todos los administrativistas y los constitucionalistas dicen es un organismo de competencia cerrada. Es más, la Presidencia de la República no puede hacer nada. El presidente de la República, que es un igual con el jerarca del Poder Legislativo y del Poder Judicial, cosa que también está totalmente distorsionada en nuestra interpretación de cómo se define el dibujo institucional del país. El presidente de la República solo puede tomar decisiones con la firma de un ministro. Y sin embargo, cada vez le colgamos más chirimbolo del arbolito. La Presidencia de la República, antes de este presupuesto, ya tenía debajo de ese inciso la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la Secretaría Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Emergencias, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, y ahora se le agrega la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Deporte, y además a la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos se le agrega la competencia sobre financiamiento del terrorismo. Cada día más la Presidencia de la República se va convirtiendo en una especie de superpoder paralelo que viene de largo, repito, no es un tema solo de la gestión de gobiernos del Frente Amplio, viene incluso de la época de gobiernos anteriores, pero hay un gran equívoco y un gran error en esta inflación de competencias de una presidencia que además cada cosa que cuelga del arbolito se sustrae del control del Poder Legislativo, porque todo lo que está en Presidencia de la República se sustrae del control del Poder Legislativo. Y esto se completa con la pobreza franciscana en que se deja al otro poder del Estado. Al Poder Legislativo se le retasean sus funciones de contralor. La senadora Paisé está pidiendo que se extienda el tiempo de oratoria del senador Mieres. Vamos a votar. Si no, no tengo quien me lo pida. 20 en 23. 20 en 23, afirmativo. Puede continuar, senador. Le agradezco a la senadora Paisé.
y el Poder Judicial. El Poder Judicial, ya se ha dicho acá, ha quedado reducido a una situación realmente penosa. Solo 11 artículos, ningún recurso. Es una situación inédita en la historia. Ni hablar del subyacente chantaje que hay detrás de todo esto, que se ha dicho incluso expresamente. Estamos esperando un fallo sobre la constitucionalidad de una norma para discutir el paquete, como si estuvieran vinculadas las cuestiones relacionadas con los reclamos de aumento de remuneraciones relacionados con leyes anteriores a las previsiones de recursos que al Poder Judicial se le deberían otorgar y no se le otorgan. Y los organismos de Contralor tampoco. Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Junta Anticorrupción, nada. El desequilibrio institucional no es el que nosotros creemos que debe ser en un Estado como el que nosotros nos imaginamos. Presidencia de la República recontra fortalecida, Poder Legislativo perdiendo capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo por el traspaso de competencias a la Presidencia de la República, Poder Judicial debilitado por falta de recursos, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Junta Anticorrupción sin recursos para atender a sus propias funciones de control sobre la gestión de la Administración. Ese no es el modelo de Estado que yo pienso debería ser el modelo de un planteamiento de izquierda, pero es mi opinión modesta y simple. Lo que sí quiero decir también, para terminar, ojalá el Estado estuviera al desnudo, como dijo la senadora Constanza Moreira. Ojalá tuviéramos al alcance de la mano la información de lo que ocurre en el Estado. Basta pensar cuántos pedidos de informes efectivamente se responden por parte de la Administración. ¿Se acuerdan la escandalosa respuesta que nos dio hace, no sé, 2 meses? Y que este Parlamento puso el grito en el cielo de todos los partidos. No volvió ninguna respuesta todavía desde ACE ni del Ministerio de Salud Pública. Así que si habrá cosas escondidas en el aparato del Estado. ¿Transparencia? ¿De qué transparencia hablamos? Compromisos de gestión que no van a ser obligatorios. Se cambió el deberá por el podrá. Seguimiento online de la ejecución de los principales proyectos o programas del Estado. ¿Por qué no se ponen en funcionamiento? Nos decimos orgullosos de la Agencia del Gobierno Electrónico, pero buena parte de la información no está disponible. Buena parte de la información permanece en la zona oscura de la información disponible para los ciudadanos. Y después tenemos una debilidad y yo diría casi nulo acatamiento a las observaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a cualquier asunto de la gestión pública. Ojalá el Estado estuviera desnudo. Algún día probablemente lo logremos, pero estamos muy lejos, señor presidente, de que eso sea así. Estas son las razones por las que el Partido Independiente no va a votar el proyecto de ley de presupuesto en estudio. Muchas gracias. Gracias, senador. Para continuar tiene la palabra la senadora Daniela Paisé.